Hola chicos, ¿qué tal estáis? En este vídeo hablaré sobre la semana italiana y empezamos hablando, como ya os expliqué en la semana francesa, que el ballet surgió en la Italia del Renacimiento, pero después es en Francia donde se afinca y donde se profesionaliza gracias al reinado de Luis XIV, donde gracias a él se crea la primera Académie Royale de la Danse. En 1820 se funda la Escuela Italiana de Danza gracias a Enrico Cecchetti, que ya llevaba una gran tradición de pantomima y una implantación del estilo francés aportada por Carlo Blasis, que también fue maestro de ballet, coreógrafo y bailarín italiano. En esta semana nos centramos en la figura de Enrico Cecchetti porque, aparte de ser un gran maestro de ballet, también fue bailarín y coreógrafo italiano, y él es el creador del método Cecchetti, que lleva su propio nombre, y también fue uno de los coreógrafos del mítico ballet de Cenicienta, ¿no? Del cuento que luego se hace obra de ballet de Cenicienta. Él fue hijo de bailarines, nació en una sala de vestuario del teatro de la Tordinona en Roma, después estudió danza clásica y después se hizo bailarín profesional. Después de una gran carrera por toda Europa, se fue a bailar también al Ballet Imperial de San Petersburgo, donde allí perfeccionó su técnica virtuosa, ¿no? Su virtuosismo sobre todo. Fue reconocido como el bailarín más virtuoso del mundo y posteriormente de esta gran carrera como bailarín en Rusia se pasó allí también a la enseñanza. Fue maestro de ballet en el Gran Teatro Imperial de San Petersburgo y allí preservó la tradición del ballet clásico en la que introdujo elementos acrobáticos, ¿no? Su método se caracteriza principalmente por la continuidad del flujo en los movimientos. Su método tiene un programa muy estricto con unas rutinas ya previstas para cada día de la semana, y esto asegura que cada parte del cuerpo del bailarín sea trabajada de una forma uniforme, ¿sí? Que no haya una parte que se desarrolle más que otra del cuerpo. Enseña a pensar en el movimiento a partir de la correcta colocación corporal y no de una manera independiente, o sea que todas las piezas del cuerpo forman un unísono, ¿no? Una misma parte. O sea, si descoloco de allí, si descoloco una parte, hay otra parte que estará descolocada. Todo va al unísono, ¿no? y relacionando cada parte del cuerpo. También antepone la calidad antes que la cantidad, prefiere hacer un movimiento bien hecho a hacer muchísimas repeticiones y por ello es muy riguroso con los movimientos. Esta técnica se centra también en la rapidez de los pies, de unas líneas muy limpias, muy trabajadas y muy limpias, y unas transiciones suaves de unas posiciones a otras. El método utiliza unos 40 adagios y 8 por de bras diferentes. Enrico Cecchetti en 1918 abrió en Londres una escuela y eso tuvo una influencia muy decisiva en el ballet en Inglaterra, que esto en la semana inglesa no recuerdo bien si lo dije, pero bueno, lo quería apuntar también para que lo supierais. Actualmente este método está codificado en un tratado y Cecchetti otorgó a Beaumont la autorización de fundar una asociación, la Asociación Cecchetti, con la finalidad de promover y mantener el método, pero tal cual, intacto, o sea que otros profesores pudieran aprender este método, pero sin poder ellos variar la base del método. Y en la actualidad existen varias sucursales en distintos países del mundo donde también se continúa la difusión de este método, ¿no? El bailarín que hemos escogido para que veáis esta semana es el bailarín Roberto Bolle, que es un bailarín italiano especializado en danza clásica, que ha bailado en las mejores compañías del mundo y ha interpretado las obras más importantes del repertorio clásico. En 2003 recibió el título de Étoile de manos del Teatro de la Scala de Milán, que es la compañía clásica más importante que hay en Italia, que reside en Milán, y en 2009 recibió la otorgación de Principal Dancer del American Ballet Theatre y actualmente, bueno, tiene unos 43 años, para que sepáis que, bueno, que ahora los bailarines bailan hasta muy tarde, bueno, antes también, pero bueno,
que sepáis que actualmente tiene 43 años y está en activo. Su formación empezó con 12 años cuando entró en la Escuela del Teatro de la Scala de Milán. Allí el coreógrafo Rudolf Nureyev ya se fijó en él y lo escogió para que interpretara un papel en una coreografía del danés Fleming de Fint. También ha bailado coreografías de Macmillan, entre muchos otros coreógrafos. También es embajador de buena voluntad de UNICEF y ha recibido varios premios por su contribución a la difusión de los valores de la danza. Y el ballet que os vamos a proponer para ver es el ballet de la Bella Durmiente, donde él baila conjuntamente con la bailarina Diana Vishneva y con la compañía del Teatro de la Scala de Milán. También así os hace ver, al escoger diferentes compañías, podéis observar las diferencias también que se producen entre los cuerpos de bailes de la Compañía de la Ópera de París, del Teatro Mariinsky, de San Petersburgo o ahora de la Scala de Milán. Conjuntamente con la American Ballet Theatre son los 4 grandes compañías clásicas que actualmente hay más, pero como las grandes compañías clásicas. Y podéis observar eso, las diferencias que hay en cada compañía en el cuerpo de baile, que también es muy interesante. El ballet de la Bella Durmiente está basado en un cuento de hadas, nacido de la tradición de una de las primeras versiones del cuento, que tiene origen con el título Sol Luna Italia, del italiano Giambattista Basile. En la actualidad, las versiones más populares suelen ser relatos basados en el cuento de Charles Perrault e influidos por elementos de los hermanos Grimm, ¿no? También el éxito de la versión cinematográfica de Walt Disney Pictures de 1959 contribuyó mucho en la popularización de la historia de este cuento en todo el mundo. La trama de la historia que os voy a explicar, me centro en la trama que hay en el ballet, porque en los cuentos, según los cuentos y los orígenes de cada cuento, varía un poquito, bastante, y entonces, bueno, yo me centro en la trama que se relata en el ballet, ¿no? Entonces es un ballet de Tchaikovsky que consta de un prólogo y 3 actos. Se estrenó en 1890 en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. El libreto es de Ivan Veselovsky, basado en el cuento de la Bella Durmiente del Bosque de Charles Perrault, como antes os decía. La coreografía original es de Marius Petipa y el prólogo sucede en el bautismo. Entonces os explico un poquito la trama para aquellas personas despistadillas que me han pedido por favor de explicar un poquito los ballets, porque a veces no consiguen entenderlos, claro, si no lo saben previamente. La Bella Durmiente es un cuento conocido, pero por ejemplo El Lago de los Cisnes en versión cuento no es tan conocido, o según los años pasan también se nos olvidan estos cuentos. Entonces el prólogo sucede en un bautismo, donde el rey Florestan y la reina invitan a todas las hadas al bautizo de su hija, la princesa Aurora, de su única hija, para que ellas sean sus madrinas y les bendigan con unos dones a Aurora. De repente en la fiesta interrumpe una hada malvada que está muy enfadada por no ser invitada a la fiesta y le regala a Aurora un huso, anunciando que un día la princesa se pinchará con él y morirá. El hada Lila, que es una de las hadas, que aún no había otorgado un don a Aurora, cambia el hechizo y promete a Aurora que ella no va a morir, pero sí quedará dormida en un profundo sueño del cual despertará gracias al beso de un príncipe. Pasamos al primer acto, que es la parte del hechizo. A los 16 años de edad, la princesa Aurora está en una fiesta donde aparecen 4 príncipes que vienen a pedirle su mano en matrimonio, ¿no? Y mientras Aurora estaba bailando, una anciana mujer se le acerca y le ofrece un huso. Curiosa, juega con él y finalmente se acaba pinchando un dedo y cae profundamente dormida. Y el hechizo se expande por todo el pueblo, por todo el país, y todo el mundo cae dormido. Este hechizo lo esparce la hada de las lilas, y eso, todos los habitantes del castillo quedan profundamente dormidos y del país. Pasamos al segundo acto, que es la parte de la visión, donde 100 años más tarde el príncipe Florimund
que estaba cazando, les encanta a estos príncipes cazar y cazar, estaba cazando en el bosque con miembros de su corte y de repente se le aparece la hada de las lilas, que ella le muestra la visión de la princesa Aurora que está endormecida. Al verla le pide que le lleve junto a ella para despertarla con un beso y entonces es lo que hacen y el hechizo desaparece. Y en el acto tercero, que es la boda, los personajes de todo el cuento asisten a la boda del príncipe Florimund y la princesa Aurora y el hada de las lilas bendice el matrimonio y acaban todos muy felices y contentos. Que en versiones de algunos cuentos que he leído me ha asustado del final porque es muy tormentoso. Digo, madre mía, si esto los niños lo leen, ya los cuentos en sí me parecen un poco, bueno, así, pero hay unos finales que me he quedado impactada. Bueno, pues esto más o menos es la trama de la historia de este ballet. Os dejamos con estas tres grandes figuras italianas del ballet, que son Enrico Cecchetti, que tenéis que recordar que hay el método Cecchetti, que actualmente aún sigue vigente, Roberto Bolle, que es una gran figura, un gran bailarín italiano, y con el ballet de la Bella Durmiente, que es uno de los ballets más importantes que Marius Petipa coreografió y es importante que también lo conozcáis. Así que nada, os dejo con esta introducción, acto seguido podéis ver el ballet que os vamos a mandar el link y nada, espero que lo disfrutéis y os mando un montón de besos y que paséis muy buena semana. Adiós.